Muy bien, toca lo que son propiedades de las fuentes de voltaje. Hemos visto algunas propiedades en los elementos. ¿Qué pasa con el voltaje en componentes en paralelo? ¿Qué pasa con componentes en serie? Etcétera. El día de hoy vamos a ver lo que son las fuentes. Primero, fuentes en paralelo. Cuando tengo conexiones de fuentes en paralelo, las fuentes tal cual tienen que ser del mismo voltaje. No pueden ser voltajes diferentes. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener consciente o estar conscientes es que voltajes de los voltajes de las fuentes conectadas en paralelo tienen que ser las mismas. ¿Qué pasa si están en serie? Lo que va a pasar es que dependiendo del sentido de la corriente, estas se van a sumar algebraicamente, ya sea con un signo positivo o con un signo negativo. Entonces, ¿cómo los vamos a determinar? Bueno, en este caso, si están polarizadas de menos a más, las vamos a colocar de signo positivo, pero si están de más a menos en el sentido de la corriente, entonces serían con un signo o con una polaridad negativa. Ejemplo, vamos a analizar este circuito. Si la corriente la planteo en este sentido, entonces se está polarizando de menos a más, tendré yo 5 volts. Esta es de más a menos, tendré yo menos 2 volts. Y esta es de menos a más, serían más 900 milivolts. Por lo tanto, tendré yo una fuente en este sentido conectada a el resto del circuito. Pero ¿qué pasa si planteo la corriente en este sentido, en este otro circuito? Entonces tengo de menos a más, tendré yo 700 milivolts. De menos a más tendría más 2 volts y de más a menos tendría yo menos 5 volts. Esto me daría una fuente que va en este sentido conectada a mis resistencias. ¿Ok? Entonces queda claro el cómo va muy ligado mi polaridad con el sentido. Nuevamente, en este caso, mi polaridad con el sentido. Bien. Para el caso de las fuentes de corriente, cuando se encuentran en paralelo, es lo contrario a las fuentes de voltaje. En este caso, sí se suman. Entonces, mis fuentes de corriente podrían ser de diferentes valores. Pero, ¿qué pasa cuando están en serie? Bueno, cuando están en serie, tienen que ser exactamente las mismas. Ahora, si regresamos, ¿cómo va a ser? Dependiendo el signo, si va a ser positiva o negativa, dependiendo si entran al nodo, voy a poner entra, o sale. ¿De quién? Del nodo que se esté analizando. Entonces vamos a analizar estos circuitos. Si considero en este circuito este primer nodo, entonces observo que esta corriente está entrando, entonces van a ser 10 milis. Esta corriente está entrando más 8 milis y esta corriente sale. Entonces serían menos 5 milis. Esto me daría una corriente que estoy analizando que va en este sentido y está conectada al resto de los componentes. ¿Qué pasa si ahora analizo desde la parte inferior? Es decir, en este nodo, en este otro circuito. Entonces veo que esta corriente está saliendo, por lo tanto tendría yo 1 miliampere. Esta está entrando más, perdón, está saliendo menos. Esta está entrando más 20 miliamperes. Esta está entrando más 15 miliamperes. Y esta también está entrando más 100 miliamperes. Entonces, una vez que ya tengo esto, me daría como resultado una fuente que va en este sentido conectada a el resto de mis elementos. ¿De acuerdo? Otra de las propiedades es la conversión de fuentes. Si yo tengo una fuente de voltaje, una resistencia en serie entre dos terminales, puedo convertirla a una fuente de corriente y una resistencia también vista desde esas dos terminales. ¿Cómo hago la conversión? Bueno, lo primero es la resistencia va a ser exactamente la misma. Y para poder encontrar
la conversión de esta fuente de voltaje a esta fuente de corriente, aplico mi ley de Ohm, donde mi ley de Ohm es voltaje es igual a R por I, en otras palabras, I es igual a B sobre R. Si aplico eso, entonces me quedaría, aplicando esa propiedad, tengo que la fuente de voltaje la convierto a esta fuente de corriente y mediante ley de Ohm, y la resistencia es exactamente la misma, solo que aquí se encuentra en paralelo con la fuente de corriente. Viceversa, puedo convertir de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia entre dos terminales a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Cómo hago? Bueno, la resistencia va a ser la misma. Nuevamente aplico voltaje, mi ley de Ohm, voltaje es igual a R por I, por lo tanto, si aplico eso, entonces voy a encontrar que esa fuente va a estar determinada por la multiplicación de esta corriente por esta resistencia, y la resistencia pues va a ser la misma resistencia. Entonces, si se dan cuenta, así podemos tener las diferentes conversiones de fuentes.